sea lo que produce Morena, los trotskistas, los marxistas, los comunistas, los socialistas en este país. Cuando antes el PMS, donde participamos, tenía más o menos la misma cantidad de simpatizantes a nivel nacional. Yo creo que de ninguna manera podemos regodearnos de que esto es un triunfo. Habría que entenderlo como un rescate, un primer paso para rescatar la influencia real de las izquierdas, pero de ninguna manera como un triunfo. Fundamentalmente porque aquí hubo una gran contradicción en el planteamiento de Andrés Manuel, que se ve reflejado en la participación de la gente. Yo creo que hay mucho más mexicanos que están por la sanción a los expresidentes, pero que se fueron con la pinta de Andrés Manuel, que dejaron que Andrés Manuel resolviera lo relativo a esta consulta. Y los resultados ahí están. En Morena, en las izquierdas en general, todavía se razona en el sentido que Andrés Manuel va a resolvernos todas las cuestiones de carácter político. Y así se razonó en esta consulta. Yo creo que es uno de los errores que las izquierdas hemos cometido por mucho tiempo y que ya no podemos seguir cometiendo. Por eso creo que uno de los primeros pasos a seguir después de esta serie de discusiones que logramos con toda la izquierda es, primero, retomar esta expresión de mexicanos que están expresando en esta consulta la voluntad de sancionar a la corrupción, a las desviaciones que en la Cámara de Diputados, que en la estructura de gobierno se ha desarrollado en contra de la voluntad popular. Incluso en contra de la democracia que debe existir en este país. Esas son cosas que yo creo que tenemos que pasar a discutir de ya en todas las izquierdas, buscando, en primer lugar, tener una comprensión más acabada de lo que las izquierdas buscamos para este país, para que actuemos en consecuencia en líneas generales que coincidan, sin querer que una de las izquierdas, que una de las vanguardias sea la que predomine en el quehacer político de la izquierda. Porque ese es uno de los errores que venimos arrastrando. No podemos seguir ya esperando que todas las izquierdas vengan con los comunistas para que hagamos la roncha y por ahí empujemos a la revolución en México. No podemos tener ese tipo de concepciones ya. Tenemos la urgente necesidad de sentarnos con todas las izquierdas a debatir, a encontrar nuevas ideas, encontrar nuevos caminos de cómo construir junto con el resto de los mexicanos, fundamentalmente con los trabajadores de este país, una perspectiva mejor. Creo que por ahí es el camino que nosotros tenemos que desarrollar. Si nos quedamos con esta idea que han soltado algunos compañeros, de que es un triunfo, que es un gran avance, yo creo que nos equivocamos. Y creo que eso no nos permitiría ver cuáles son las tareas que tenemos que realizar. Junto a esta reflexión, yo creo que tenemos que llamar a esos mexicanos que salieron a la consulta a continuar en la idea de buscar
los mecanismos, las formas de sancionar a los expresidentes. Porque creo que esa va a ser una forma de dar organicidad a esa expresión que los mexicanos hicieron el pasado primero. Si le damos continuidad a esa expresión en términos de seguir buscando esas sanciones a los expresidentes, tendremos que pasar por la necesidad de darle organicidad a esa expresión. Y creo que solo se va a lograr si le damos luz, si le damos perspectivas a esa idea de poder lograr la sanción a los expresidentes y a todos quienes en México han desarrollado la corrupción, que es una corrupción que no se le dé fin, no se le dé fin, y que Andrés Manuel se queda en el discurso de combatirla, pero en la práctica, ¿sí? En la práctica cuando dice punto final, está convalidando que exista corrupción sin ser castigada. Entonces, estos son dos planteamientos que yo quería hacer. Me parece que son planteamientos que nos obligan a reflexionar un poco más acerca de lo que deben ser las tareas que tienen que ver con lo que planteaba ya Pablo. ¿Qué vamos a plantear en términos de la transformación legal? Partiendo de lo esencial de la Constitución, cómo reglamentamos puntualmente la realización de contenido, la definición de las consultas en México. Creo que es una de las tareas que vamos a tener que desarrollar en adelante, pero a partir de ir dándole cuerpo organizativo a los compañeros que se expresaron el primero del mes, el primero de este mes. Yo dejaría aquí inicialmente este planteamiento y espero que abra más el debate. Sí. Gracias, camarada Cediño. Me había pedido la palabra el camarada Marco Moreno. Más o menos, sí. Pero, a ver, ¿sí estás ahí? todavía. A ver, Aguanta, que la... ¿Ya me escuchas? Adelante, sí, por favor, sí se oye. Perdón, es que vengo en el carro. Yo tengo esa apreciación, un conjunto de apreciaciones, pero estoy de acuerdo con la necesidad que a nivel nacional requerimos nosotros de hacer una reforma profunda para quitar esos candados que están planteados en el artículo 35 de la Constitución y evitar para las futuras consultas a nivel nacional que se vuelvan nuevamente a presentar este tipo de situaciones, como por ejemplo que hay que juntar el 2% de posturas de ciudadanos con respecto al padrón electoral, o bien que la Cámara alguna de las cámaras debe hacer el planteamiento, o una iniciativa del Ejecutivo. Yo creo que es necesario revisar esto en términos nacionales. Yo tuve una discusión con un camarada que me decía que en el caso de Puebla ya está planteada la situación de la consulta. Y yo le decía, pero ¿en dónde está puesta? Me decía que en la Constitución Política del Estado de Puebla está planteado esta situación y había que revisar esta cuestión, porque luego decimos es necesario implementar que en el Estado se implemente también la cuestión de la consulta. Si ya está, entonces hay que ver en qué términos está planteado, ¿no? Bueno, este es un aspecto que a mí me parece que es importante y, por supuesto, incorporarnos a las ideas que a nivel nacional algunas organizaciones o camaradas o personas que están interesadas en seguir trabajando en función de los resultados de la consulta
de implementar las comisiones necesarias, como dice Juan Pablo. Yo creo que eso es importante. Yo quiero plantear nada más lo siguiente. Bueno, nosotros estamos, podemos seguir hablando en términos nacionales, pero nosotros ya vivimos, vamos a tener una vivencia, un contexto diferente en Puebla. Ya los principales municipios, la cabecera de municipios ya no van a estar en manos de Morena, en donde teníamos la posibilidad de ser más flexibles al respecto. Arrasa el panismo en las elecciones pasadas de junio, y entonces este es un contexto diferente. Ahora bien, en función de ese contexto, nosotros necesitamos saber efectivamente qué planes presenta esta derecha, cómo quiere supuestamente recobrar el espacio que perdieron hace mucho tiempo y ahora regresan en este sentido. A mí me parece que es importante revisar y analizar qué planteamientos están haciendo para poder desarrollar sus gobiernos en términos municipales. Bueno, ese es un aspecto. El otro es obviamente la situación que ha venido haciendo el gobernador de Puebla y que es interesante señalarlo. Nosotros hemos hecho varios documentos en donde a este personaje pues lo hemos puesto ahora sí como cola de cochino, lo hemos señalado como un personaje que ha traicionado los principios del desarrollo democrático con los cuales establecimos los trabajos políticos en las elecciones del pasado mes de junio. Y bueno, ese es un aspecto que es necesario plantearlo. Entonces, es un contexto diferente, es diferente. Y esta cuestión requiere de un análisis y obviamente pues va a ser muy difícil que la podamos hacer aquí en este momento. Pero, ¿por qué? Porque todavía no toma posesión, porque todavía no sabemos qué plan de trabajo plantean o qué tipo de plan de gobierno lo van a echar a andar, etcétera. Hay otro aspecto que a mí me interesa conocer, tener la numeralia de votos a favor de la consulta por municipios y ver en dónde hay fortaleza de este tipo de posturas al respecto y dónde hay debilidad. Es decir, tener un diagnóstico de lo que sucedió a nivel estatal. Si se puede, municipio por municipio, aunque sean unos cuantitos votos, pero de todas maneras ver y analizar en función de eso, cuál sería para nosotros una situación de estrategia. Ahora bien, también, nosotros decimos que la izquierda o nosotros nos sentimos un poco lastimados porque no alcanzamos a los millones que en perspectiva pensábamos llegar a tener como estamos acostumbrados, ¿no? 30 millones en el 2018, una elección semejante y parecida con sus bemoles en el pasado mes de junio, y nosotros nos pusimos a jugar y a bailar también en la danza de los millones. Entonces, y cuando dijimos, chin, ya no son tantos millones, no sé cuántos se llevó Puebla, lo que se logró a nivel nacional es la quinta parte de la perspectiva de los 37 millones. Falta, o la séptima parte, ¿no? O la sexta parte. Pero necesitamos tener esta numeralia. ¿Cómo estuvo? ¿Quiénes votaron? No, ¿cuántos votaron? No quiénes, porque pues, es muy complicado, pero sí cuántos votaron, y en función de eso ir viendo las características geopolíticas de cada región, de cada municipio, y poder diseñar algo como una perspectiva de trabajo político, pero ya no desde el punto de vista del gobierno. Yo estoy de acuerdo con mi tocayo Cedeño, ¿no? Efectivamente, luego a veces nos vamos con la finta de que Andrés está planteando eso, pero cuando él lo estaba planteado, nosotros no decíamos nada. Y hoy que ya estamos en una situación en donde no alcanzamos la cantidad de votos que nosotros pensábamos,
ideología, o teníamos la idea de poder alcanzar, hoy sí le echamos piedras a este señor. No, tenemos que tener mucho cuidado. Por un lado, es necesario tener en cuenta que el próximo año va a haber otra votación y ahí se va a someter a una consulta a nivel nacional si sigue o no sigue. La derecha está empezando a afilar sus armas, está empezando a rediseñar su estrategia. Es muy hábil la derecha, nosotros no todavía, no podemos plantear esto. Y tenemos que enmarcar todo este proceso, no en términos de qué pasó con la situación de la consulta, sino darle un sentido de lucha de clase. Porque incluso luego a veces nosotros decimos que todos los proyectos que están desarrollados en base a la 4T, decimos, sí, hay que darle un impulso para que la izquierda, ¿no? Andrés Manuel nunca lo va a hacer, no lo van a hacer ni siquiera su gabinete, no lo van a hacer. Morena jamás va a decir, Morena es de izquierda, y tampoco lo va a hacer. Esa es una organización socialdemócrata. Tenemos un presidente que salió de esas filas y que alcanzó una votación importantísima, pero gracias al hartazgo que se tenía del PRIAN y otro tipo de organizaciones de derecha. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer, yo lo considero, es hacer un diagnóstico de zonas, de municipios, y decir ahí qué vamos a plantear. Vamos a suponer que en la ciudad de Puebla se obtuvo una cantidad, por decir algo, de 200,000, ¿no? Bueno, espero que haya sido una votación así. A lo mejor me voy en banda. Pues esos 200,000, decir a aquellos que votaron por esto, etcétera, vamos a hacer una reunión, o vamos a hacer un coloquio, o vamos a hacer un evento, o vamos a hacer algo, pero juntarlos de tal manera que podamos con ellos realizar un trabajo y empezar, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, desde abajo, con ellos y con una determinada postura. Mucha gente planteaba de que efectivamente había que tener venganza en esta votación. Había que vengarse de los presidentes neoliberales. Había que darle un giro a esto. Conviene hacer efectivamente un análisis de que no se trata de hacer una encuesta para cuestionar a personajes personeros, porque están ellos y faltan muchos de los que estuvieron en sus correspondientes secretarías, en sus gabinetes, etcétera. Faltan muchos, algunos están en la cárcel y todo lo que ya sabemos. Pero aquí de lo que se trata, darle un sentido un poco más allá, cuestionar a lo que nosotros estamos planteando. La necesidad de hacer el cuestionamiento, ¿sí?, del neoliberalismo en México, en Puebla, en el municipio, en diferentes municipios, con base en este tipo de planteamientos de estudio que estoy señalando. Espero que estas propuestas tengan elementos para poder hacer un debate, camarada. Lo hago con todo respeto. Gracias. Gracias, camarada Moreno. Salvador Salado, por favor. Anoto, si pueden atender en el chat, la camarada Mónica Soto ha estado colocando algunas citas de la Constitución Política de Puebla. Si las quiere discutir un poco más adelante. Salvador, adelante, por favor. Bien, buenas tardes desde acá de Zacatecas. Bueno, para comentarles, Zacatecas fue el penúltimo lugar en aportación a la consulta. Chihuahua fue el de menor cuantía. Aquí simplemente fue el 3.4. O sea, tenemos que revisar estas cuestiones. La cuestión es que no se ha dado el espacio aquí. Aquí, quien estuvo coordinando esto fue un grupo llamado Los Mexicanos por la Cuarta T. Y esto es a partir de la diputada Mirna Maldonado, que es de la disidencia de Morena. Entonces ellos fueron los que estuvieron impulsando precisamente la consulta. Es decir, aquí no hubo una implicación
total de todas las organizaciones de izquierda y muchas sociales que pudieron haber estado participando. Es decir, la dinámica política que se suscitó después de la elección de junio tuvo su repercusión también en las organizaciones. Eso no lo hemos visto. Aquí hubo un desplazamiento de muchos liderazgos. Algunos ya no se asumieron en la consulta después de que fueron desplazados. Y entonces esto trajo un desánimo también. Yo en lo personal estuve coordinándome con gente aquí en Guadalupe, pero centralizaron demasiado todo el material de difusión. Eso fue otra de las cuestiones. Y entonces eso faltó para que se diera la difusión. Esa es una de las cuestiones. Aquí llegamos únicamente, aquí lo tengo anotado, a 39,400 votos. Luego entonces, aquí estamos en un proceso de entrega-recepción del gobierno estatal. Es decir, la importancia de David Monreal y su equipo no era la consulta, no era la consulta. Ellos están enfrascados en la entrega-recepción. Y entonces, tan así que en Fresnillo, donde gobierna su hermano, pues es una de las entidades donde menos votos tuvimos. Fueron 7,000 votos, 7,600 votos. El 2.6%. Entonces, aquí la cuestión, yo veo, fue eso, precisamente que la lesión que se dio en las elecciones, el desplazamiento de muchos liderazgos, también tuvo su repercusión. Luego entonces, la otra cuestión hay que verlo, ya se ha dicho, si tenemos una tercera parte de casillas, ¿cómo íbamos a tener el resultado que se quería, se pretendía? Pongamos hipotéticamente que se hubieran puesto todas las casillas. Si con una tercera parte, si obtuvieron el 7 millones, hubiéramos hipotéticamente haber llegado a los 20 millones más o menos. Pero la vara estaba muy alta, está y sigue estando muy alta. Entonces tenemos que revisar cómo en otros países, cómo está su legislación para que las consultas sean precisamente vinculantes. Luego entonces, ya aquí se dijo, debemos de empatar la fecha de las consultas con las elecciones dadas, cuando se dan oficialmente. Si esto se hubiera dado, pues otra cosa hubiera pasado. Es decir, se estuvo prefigurando una serie de sucesos que devinieron en este resultado, así es que tampoco vamos a cortarnos las venas por eso. Estuvimos participando, estuvimos llevando a la gente. Lo que me queda claro es que a nivel nacional, estos alrededor de 7 millones que participamos votando en la consulta, es un núcleo duro, un voto duro, que está ahí, que es gente organizada. Bueno, pues partamos de esto. Luego entonces, ya se está proponiendo también el Tribunal de los Pueblos, la cuestión de las consultas, pues vayamos en ese sentido. Y yo quiero proponer aquí que ya tengamos dos propuestas para consulta, a partir de generar estos cambios legislativos que se han propuesto, pero que tengamos dos y que nosotros las empujemos y que están lesionando a nuestras comunidades. Una sería la Ley Federal de Aguas, que nosotros impulsemos decididamente una consulta sobre la Ley Federal de Aguas. Aquí en Zacatecas y en muchos lados, pues hay la lucha en contra de las mineras que se apropian del agua. Y luego también aquí tenemos la Corona también, en el municipio de Calera, que se han adueñado de uno de las cuencas donde hay más agua. Entonces, que impulsemos esto. Y la otra que viene junto con esto es la ley minera, que tanto ha lesionado a muchos pueblos y los despojos que se han hecho de comunidades enteras. Y todo lo que viene consecuentemente. Mínimamente que impulsemos estas dos consultas, pero previo a lo que hagamos tanto en los cambios en las legislaciones estatales y en la legislación federal, y que nos planteemos esa ruta.
Entonces, además de lo que va a ser el resarcimiento, no resarcimiento a las víctimas, sino la cuestión de que se sepa la verdad y que se aplique la justicia, que se hagan las consultas, las comisiones necesarias, y ver también el sentido en que se plantea el Tribunal de los Pueblos. Esa sería mi participación. Muy bien, gracias, camarada doctor. Gerardo Pérez, por favor, adelante. Gracias. Yo creo que hay que ver esto en un doble ámbito o en varios ámbitos. Me preocupa lo que dice Cedeño. Me preocupa por algo. Hace tiempo esta organización Latino Barómetro sacó una encuesta de la participación ciudadana en América Latina. México ocupaba el penúltimo lugar en términos de participación ciudadana. Y el encerrarnos solo en la consulta no nos permite ver que esto también es causa de una política, de esta política antidemocrática que ha permeado la sociedad mexicana y que todavía nos alimentamos, lo reconozcamos o no, de la cultura priista. En muchas comunidades es así, aunque militen en partidos que se dicen progresistas o de izquierda. Y recientemente, Pew Research, otra organización norteamericana, acaba de sacar otra encuesta muy elocuente. A 87% de los mexicanos no les interesa la participación social y política. Lo otro que me gustaría poner o mencionar es que se fue a la consulta, se está hablando en términos discursivos mucho en contra de que ya acabó el neoliberalismo. Pero si vemos la redacción del artículo 35, que fue emitido en el 2014 y aprobado en el 2012, es una herencia del neoliberalismo y la misma esencia de la ley de participación ciudadana. Entonces, lo que quiere decir, y acá lo quiero unir con lo que dijo Salvador Salado, hablando de la Ley Nacional del Agua, de la Ley Nacional de Aguas, es de 1992, es salinista y está vigente. La Ley Minera del 94 es salinista y está vigente. Entonces, ¿dónde ha desaparecido el neoliberalismo en términos legales, políticos y demás? Creo que no. Y habría que hacer hoy en la mañana, les comentaba a algunos compañeros en un ejercicio que hicimos hace un par de meses, por lo menos logramos documentar 26 leyes generales, federales y demás, que son muy cotidianas y vienen del neoliberalismo. Pongo casos concretos: la Ley de Aguas Nacionales, la minera, inversión extranjera, de equilibrio ecológico, de organismos genéticamente modificados, la Ley de Semillas, etcétera, ¿no? Y esto quiere decir que sigue el entramado jurídico del modelo neoliberal, del periodo neoliberal. Y en términos de el ejercicio que se hizo, hace tiempo, bueno, hace unos días salió un dato también muy revelador: las consultas que ha habido en la Ciudad de México. El mejor momento de las consultas ha votado en la Ciudad de México el 7.2%. En el corredor Chapultepec participó el 4.4% de las personas, que está bien,
en términos generales. No tenemos esa costumbre de estar votando. ¿Y qué ver hacia el futuro? Aquí habría que pensar si tenemos la capacidad, todas las fuerzas llamadas progresistas, de izquierda, etcétera, para modificar de raíz el artículo 35 constitucional. Me parece que en estos momentos no tenemos dicha fuerza, pero sí hay que documentar y denunciar. Lo otro es que tiene que ver ya con estas propuestas. De hecho, que me parece muy arriesgado. El próximo domingo va a haber una reunión en la Ciudad de México para organizar comisiones de la verdad o el Tribunal de los Pueblos. ¿Bajo qué base? Brevemente quiero mencionarles, bueno, el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, fue un proceso llevado a cabo por don Raúl Vera, entre otras muchas personas que participaron en México, que duró 4 años. Y el planteamiento fue muy claro, ¿no? Había 7 ejes, entre otros, feminicidio y violencia de género, migración, refugio y desplazamiento, devastación ambiental y derecho de los pueblos, violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, violencia contra los trabajadores, desinformación, censura y violencia contra los medios de comunicación, y 7, guerra sucia y represión como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Cabe mencionar que el tribunal, el eje del tribunal o el título del tribunal fue libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Y en este último se apoyaron o se apoyó mucho en lo que es la Declaración de Argel de 1970, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. En Puebla votó 1 de cada 10 poblanos. Hubo una baja participación y votó el 8.5 del padrón de más o menos 5 millones de poblanos. Pero un poco días antes de esto, hubo una que no se le dio tampoco la importancia, difusión y demás. En la zona maya hubo consultas, pero ahí no las organizó ni el INE, ni el Instituto Estatal, ni nadie. Fueron autoconsultas para ver si se aceptaba o no la instalación de granjas porcícolas. Consiguieron el padrón de las gentes, hicieron ellos mismos, ellos tomaron en sus manos el proceso para la consulta. Y fue una organización de derechos humanos quien estuvo apoyando esta consulta. Bueno, no hubo ningún problema. En una comunidad maya se votó porque se instalara la granja porcícola. En las otras 2 perdieron las granjas porcícolas. Y esto, los propios pueblos lo van a hacer vinculante. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que a nivel comunitario, como lo va a ver el domingo en Zacatepec, los pueblos también están organizándose, ya están haciendo sus consultas sin el permiso del Instituto Estatal Electoral, del INE, de nadie. Ellos mismos se están convocando. Y que esto es lo que creo deberíamos de, más que lamentarnos, estamos lamentando sobre la baja o poca participación. Yo esperaba que hubiera más gente, pero fue la que participó 7 millones y está bien. Lo que sí creo es que
muchas de las decisiones hoy pasan por las comunidades, por los municipios, y es ahí donde tenemos un gran trabajo. Finalmente, las comisiones de la verdad. ¿Cómo se va a estructurar? ¿Quién va a estar al frente de ella? ¿Y cómo estructurar comisiones estatales de la verdad? Aquí nosotros hemos venido documentando el cúmulo de represiones que hay. O sea, ya se han olvidado las represiones que hubo en la Mixteca cuando la época de Enríquez Guzmán fue candidato. Ya se olvidó estas matanzas de mixtecos, la matanza de totonacos, de náhuatl. Entonces, creo que sí, pero hay que saberlo hacer e ir invitando y abrirnos a que participen otras gentes. Creo que se puede generar un buen proceso por esto. Hay que seguir simplemente talachando más que estarnos lamentando de si hubo mucha o poca participación ahora en agosto. Y tomar el ejemplo de los pueblos mayas, pero también de los pueblos yaquis, de los zapotecas e icot, que están haciendo sus propias consultas. Eso es todo. Gracias, camarada Gerardo. Pedro Bravo tengo aquí. Pedro, tu audio, por favor. Adelante. Sí. Sobre la consulta en general, cuando vi los resultados, pues francamente me desanimó tanto abstencionismo. Y creo que sí hay que pensar en este resultado, sobre todo en términos de la próxima consulta, que será la revocación de mandato. Los resultados me llegaron a preocupar mucho, pero recientemente he visto algunas entrevistas que me hacen reconsiderar esa perspectiva de desánimo. Por ejemplo, Cuadri está planteando que no se vaya a la consulta, no hacerle el juego. Es que no es fácil reunir los 7 millones de votos que se lograron. Yo creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? De hecho, yo pienso que no van a impulsar la consulta de la revocación de mandato. Y creo que eso es importante tenerlo en primer plano. Ahora bien, los resultados de la consulta, puse una dirección en el chat de internet donde están todos los resultados por distrito. Entonces ahí pueden hacer la valoración que quieran por distrito. Creo que ya está completo. Y pues por el momento es lo que quisiera comentar exclusivamente, no sin antes decir que yo creo que Morena entra en un periodo muy fuerte de crisis interna, y que de alguna manera eso también nos impacta porque pues puede ser sumamente grave esa situación. Es todo, es cuanto. Gracias, camarada Bravo. Paralelamente a hay todo un debate con mucha información en el chat, si gustan ustedes verlo. Pero el último comentario de la camarada Mónica Soto es muy importante. No subestimar a la derecha. Eso es parte de la pelea.
Esto tiene que ver con el hecho de que, bueno, vamos desde abajo, cambiando cosas. No es la consulta en sí misma, es una parte de una batalla mucho más amplia y más de largo plazo. Mónica, por favor. Bueno, dos cuestiones. Sobre el tema de lo de la consulta. Buenas tardes a todos y a todas para empezar. A ver, clic. Sobre el tema de la consulta, habría que abundar un poco sobre la cultura y yo quisiera que el Waushi nos compartiera el estudio que acaba de mencionar, a donde dice que el 87% de los mexicanos y mexicanas no les interesa la participación política. Me parece que es una cuestión central que hay que retomar, repensar, etcétera. Y yo iría por ahí. ¿Qué tipo de cultura política tenemos? Una a donde no nos imaginamos participando, o sea, la gran mayoría no se imagina participando. Hacer las cosas es cuestión del gobierno, tomar la decisión es cuestión de los que llegaron a los congresos, etcétera. Frente a la inmensa impunidad de nuestro país, también resulta absolutamente increíble pensar que vamos a ver a alguno de los 5 expresidentes atrás de las rejas. Sí, por lo menos se pudiera actuar contra uno, ya sería como para fiesta nacional. El tema es, digamos, frente a los graves problemas actuales, ¿no? O sea, ahí están los datos hoy de crecimiento de la pobreza, del desempleo, etcétera, etcétera, agudizados, el tema de la pandemia, en fin. Pensar hacia atrás, a mí me costó trabajo. Yo di solidariamente la firma, ¿no? Y promoví todo lo que pude a la consulta, pero solidariamente, no porque me apasionara ni creyera que podía y debía de haber sido la prioridad de algo a consultarse. Entonces, no tenemos una cultura política. No tenemos una cultura política participativa. Ese es un primer asunto, ¿no? Lo otro estoy de acuerdo con el compañero que iba en el carro. El derecho a la consulta está por conquistarse. Que esté en la Constitución no quiere decir que lo tengamos. O sea, en realidad, y ustedes están peor en Puebla, el derecho a la consulta es del gobernante y del Congreso. Ellos son los que tienen derecho a decidir si los quieren consultar. Si quieren consultar a los poblanos, ¿no? Bueno, acá el que está en la Constitución Federal también está ahí para decir que existe, pero está verdaderamente muy alta la vara, como se ha dicho varias veces. Bueno, para que sea vinculante, ¿no? Y aún así para juntar la cantidad de firmas. O sea, les confieso que yo no creo que se hayan juntado la cantidad de firmas. Si recuerdan por ahí, de repente se dijo, aquí hay 2.500.000 firmas y que el presidente pida la consulta. Si no me equivoco, más o menos así fue. Entonces, pienso que para siguientes ejercicios, primero que hay que buscar, que es una de las cosas que tiene que salir de esta consulta, es la lección de que todavía no tenemos el derecho a la consulta en serio y a fondo para que sea vinculante. Entonces, que hay que buscar una reforma constitucional para que lo haga viable el derecho a la consulta. Bueno, eso por ahí. Ahora, sobre el qué hacer, yo creo que el qué hacer necesita un análisis más de fondo, porque una cosa es los que anduvieron en la consulta, perdón si ustedes anduvieron a muerte en la consulta, sé que algunos estuvieron muy, muy activos, pero hay que hacer un análisis más en serio, más de fondo de lo que está sucediendo. Y comparto las preocupaciones, y muchos compartimos las preocupaciones que se han dicho aquí sobre los ánimos sociales, sobre la participación de la gente. O sea, en elecciones federales, cuando la gente está echada para adelante, exige votar porque exige votar, ya hacen tomas de casillas y demás. Ahora no había casillas especiales y no pasó nada en ningún lado. Fue la gente a exigir, oiga, ando fuera de mi estado, por lo que más quiera, déjeme votar aquí, ¿no? Cosa por el estilo. O sea, fuimos porque había que ir, pues, ¿no? Que es como el voto duro, decía algún compañero en algún momento. Pero mire, la derecha está unida, tiene los medios de comunicación, tiene a la iglesia, ¿sí? Tiene el respaldo de Estados Unidos.
En fin, o sea, tienen la oligarquía financiera, están compactados una y otra vez y ahora están envalentonados, los números los hacen sentirse bastante victoriosos. Todavía yo me pregunto por qué fue Morena solamente en 180 distritos en alianza con otras fuerzas, ¿por qué no en los 300? ¿No? El sospechosismo ya saben que es cultura nacional. ¿Qué números había ahí como para, hubo negociaciones o no hubo negociaciones? Yo me lo pregunto, ¿no? Entonces, viene lo del referéndum, no creemos que no vayan a participar. Creo que es otro el escenario. No es la misma, no son los mismos datos ni la misma reglamentación que para la consulta. Pero el asunto es, además de que tenemos el referéndum enfrente y que habría que analizar en qué nos mete el referéndum, habría que plantearse, pues, qué está pasando con la transformación, que ya se dieron aquí datos de cómo está todo el entramado económico ilegal, todavía neoliberal. Entonces, algunas gentes creemos que necesitamos con urgencia generar prácticamente un movimiento nacional democrático, participativo, que se proponga fundamentalmente organizar para generar para exigir, promover, llevar a cabo la profundización de la transformación. O sea, que se proponga eso, más que la defensa, no es la defensa, sino es hacerse cargo de que nos toca profundizar la transformación, que es en contra de esa cultura política pasiva, ¿no? Es más bien qué implica la transformación, la profundización de la transformación en mi prepa, en mi escuela, en mi barrio, en mi universidad, en mi partido, en mi sindicato. ¿Por dónde pasa a profundizar la transformación? ¿Y cuál es el programa nacional de las cuestiones más centrales, más importantes, más prioritarias que deberíamos a nivel nacional? Aquí se manifestó lo del agua, nosotros traemos el tema de la deuda y creemos que con esa sangría de recursos no hay forma de que se levante la economía. Con ese cambio de presidente, del secretario de Hacienda, no hay forma de pensar que va a cambiar un ápice en la política económica del gobierno y es muy, muy, muy preocupante. Entonces yo les dejo este planteamiento, lo estamos discutiendo en el MUS, lo estamos discutiendo en el MAS, queremos discutirlo con Unidad Comunista, ustedes están en ambos lados, la mayoría, tanto en el MUS como en el MAS, como en Unidad Comunista. La necesidad de generar un movimiento para profundizar la transformación y democrático y participativo, o sea, oponiéndose completamente, porque el otro asunto, y con esto ya termino, con el que coincido, es que Morena entra en una situación peor todavía. O sea, ¿por qué? Porque va a seguir la lucha, ya les pospusieron el Congreso, ya les pospusieron el Consejo, ya les dijeron métanse primero en lo del referéndum. Cuando pase el referéndum les van a decir, ya estamos muy cerquita de la elección, no pueden seguir en eso, etcétera, etcétera. Y van a estar en un pleito a muerte de si se abre o no se abre el partido, qué padrón prevalece, si hay o no congreso, si sigue o no la misma dirección. Y en pocas palabras, producto de nuestra falta de cultura democrática, quién es el dueño de la franquicia para ver quién decide o quién controla o quién negocia o quién opera los acuerdos esos. Por lo tanto, no es por ahí. O sea, no es por ahí ni meterse ni salirse, no nos vamos a meter en ese asunto, sino que para que no bajen los ánimos y para echarnos adelante y para estar organizados y organizar a los no organizados, que ha sido una consigna de mucho tiempo atrás, se necesita generar este movimiento. Lo dejamos como preocupación, como propuesta, en el MAS y PP se discutirá en unos 15 días, dando tiempo a que se revisen las organizaciones, que se generen documentos, en fin, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Tengo a Jesús Arenzano, luego Edgar Avilés y nuevamente Pedro Bravo. Jesús, por favor. Buenas tardes, compañeros. Miren, oyendo la discusión, se me ocurre pensar que conocemos poco los procesos electorales de nuestro país
porque en serio alguien esperaba que hubiera 30 millones de votos cuando no había una elección constitucional, bueno, sí constitucional, pero en el sentido de elegir algún nivel de gobierno. Cuando en nuestro país se alcanza una votación, cuando vota el 50% de la lista nominal, es un verdadero triunfo, o casi hacen fiesta. Hemos tenido elecciones de menos del 50, del 40, incluso no recuerdo, en alguna ocasión una elección del 30 y tantos por ciento de la lista nominal votando, y que gobernó, en ese momento gobernó con menos de la mitad de ese 30 y tantos por ciento de la lista nominal. La lista nominal hoy anda me parece, 93 millones de votos, de electores, perdón, y lo que implica que el 50%, si hubiera votado el 50%, tendrían que haber sido 46, 47 millones de votantes, y si hubiera votado el 40% para ser vinculante, se necesitaban 35 millones más o menos. Entonces, la verdad es que fallamos en el análisis concreto, porque esta es una realidad. Estos 7 millones que salieron a votar son la realidad en la que estamos. No es la que queremos, no es la que deseamos, no es la que nos imaginamos. Esta es la realidad. Por lo tanto, esto yo veo que algunas personas salieron lamentándose la poca participación. No, yo creo que fue mucha. En serio, para estas condiciones fue mucha. Y yo la primera pregunta que haría es, de esos 7 millones, ¿cuántos votos se deben al trabajo que yo hice? ¿Llevé 10? ¿Llevé 100? ¿Convencí a 1000 para eso? Por ahí deberíamos empezar por evaluarnos nosotros y después le metemos a lo demás. Yo creo que, entre otros factores, efectivamente es la primera vez, esta es la primera vez que acudimos a una consulta. Ya ha habido consultas, sí, ya ha habido consultas parciales, particulares. Una consulta de esta naturaleza, una consulta nacional, etcétera, esta es la primera vez. Y como por ahí decía muy bien alguien, quien mencionó al Latinobarómetro, efectivamente tenemos una cultura de poca participación. Esto es el inicio. Esto es, ya hoy podemos decir que 7 millones tienen la cultura de participación. Hay que ver que lleguemos a 50, a 60 millones, o al 50 o al 60%, o cuando lleguemos al 70% de la lista nominal para cubrir con los requisitos, pues entonces diremos que ya habremos avanzado mucho en esta democracia. Pero esta es nuestra realidad. No sé por qué nos empeñamos tanto en hacer de esto una cuestión donde queremos, no sé si queremos demostrar que tenemos la razón. No, lo que tenemos que hacer es hacer este análisis concreto de esta realidad concreta, pero pues yo creo que ayuda mucho lo que Pedro dijo. Pues empecemos por revisar cómo están nuestras secciones electorales, cómo están nuestros distritos, donde estamos nosotros, donde vivimos nosotros. Yo, por ejemplo, en el caso donde vivo, tengo que llevarme una lastimosa medalla de que agarraron a una señora que es en la mesa donde yo voté, estaba la señora que después estuvo cumpliendo el ritual de aumentarle votos, de ella estar tachando o metiendo votos, 1000 y pico de votos falsos. Eso no es más que la cultura imperante, es la cultura del PRI, es la cultura que nos atraviesa todavía. Entonces no es nada fácil llegar a estos. Y a la compañera que duda que se haya juntado de las 2.300.000 firmas, ¿no? Que el INE, lo que se exigía era 1.800.000 firmas para dar adelante con la consulta,
juntaron 2.300.000, el INE les anuló 200.000 y dio por buenas 1.100.000, que afortunadamente pasaban con 3 millones, el 1.800.000 que exigían, ¿no? Digo, pasaba con más de 300.000 votos el 1.800.000 que exigían. Y fue un trabajo arduo de los gobiernos que habría que reconocerles a esos jóvenes y a toda la gente que participó. Y no menospreciemos a los 7 millones que se tomaron la molestia, porque son la base de los millones que irán. En la próxima consulta va a haber mucho más. Además, ¿cómo podemos exigir más votantes, más afluencia de votación, cuando los partidos no movilizaron a nadie? Al contrario, cuando hay afluencia de votación es porque todos los partidos movilizan, llaman a todos a votar, etc. Esto fue casi un llamado en soledad. No participaron los partidos, por lo tanto, pues los votos que, o la gente que va a votar por cada partido, pues no se reflejó en esta, porque no era ese tipo. Nadie movilizó en ese sentido. Cuando hay elecciones para elegir algún puesto de gobierno, de representación popular, pues los partidos movilizan. Entonces, esa es la cuestión, compañeros. Yo creo que no debemos ser tan duros en ese sentido. Creo que no vamos a ser más comunistas si somos más críticos, fieros. Yo creo que hay que ser críticos, pero con los pies un poco puestos en la tierra. Y por ahí un compañero que se le acordó decir que la socialdemocracia es una parte de la izquierda. También los socialdemócratas son de izquierda. No solamente los comunistas somos de izquierda. Entonces, bueno, yo ahí la dejo. Bien, gracias. Edgar, por favor. Edgar. Edgar Avilés. ¿Tu micrófono? No, creo que se le cayó la conexión. Ah, no, ahí está. Edgar. Adelante, Edgar, por favor, tu micrófono. Hola, compañeras y compañeros, buenas tardes. Miren, yo en algunos lugares he escrito desde el lunes de la consulta. A mí me parece que lo que sucedió en México en la consulta fue una manera de banalizar la democracia participativa. Pensaba escribir un artículo, pero de un texto, pero me parece que voy a voy a generar furia entre la gente que sigue a la cuarta de manera incondicional, y además porque en el trabajo que yo aquí en la ciudad, pues voy a hacer algunos... A ver. Se congeló, Edgar. No se escucha. No. Está congelado tu imagen y tu voz. Sí. No, Edgar, no se escucha nada. Tal vez se lo escribo. A ver, mientras Pedro, en lo que se reconecta a Edgar, a ver si puede recuperar la señal. Adelante, Pedro. Sí, me faltaron 2 puntitos nada más. Yo lo calificaría como la responsabilidad del INE en cuanto al resultado
del alto índice de abstencionismo. Antes quisiera puntualizar que la venta del padrón electoral es algo muy grave y que hay que tener en cuenta eso, porque a partir de eso puedes hacer una redistrictación, puedes un sinfín de operaciones que se pueden hacer con el padrón. Bueno, las causas del abstencionismo. Yo creo que hay dos elementos fundamentales, tres. Uno ya mencionado por la compañera Mónica, en el sentido de la cultura política que tenemos, pero yo creo que el INE tiene responsabilidades en ese sentido, porque desdibujó el mapa de las casillas, así de sencillo, ¿sí? Es decir, yo estuve en 5 o 6 casillas donde llegaban no menos de 8 o 10 personas tratando de encontrar sus casillas. Ese fue un problema y grave, porque se presentó en todo el país, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, aquí en el barrio, oiga, ya votó, no, pues es que me pasaron la casilla, tengo que tomar 2 camiones. Es decir, desdibujaron el mapa de las casillas, y eso fue responsabilidad del INE. Creo que otra causa del abstencionismo fue la interpretación que pretendió hacer Lorenzo de la pregunta, porque a partir de esa interpretación se dio todo un proceso de difusión, cuando plantea que no era para los presidentes, tratando de aclarar el asunto, y lo que hizo fue, pues, sumar más a la confusión que de algún momento la propia, ¿cómo se llama? El Poder Judicial hizo, ¿no? Es cuanto, nada más quería apuntar esos puntos que creo que tenemos que tomar en cuenta. Bien, gracias, Pedro. Edgar, si quieres entrar sin imagen para que puedas tener mejor señal. Sí, voy a entrar efectivamente sin imagen. Bueno, les decía, Enrique Dussel dice que la democracia participativa está llamada a ser probablemente mucho más importante que la democracia representativa. ¿Por qué? Porque dice que por este medio la gente, la población, la ciudadanía puede participar en el diseño, en la decisión de hacer tal política pública, en la ejecución de las políticas públicas, y en la evaluación de las mismas. Y entonces, a mí me parece que todo este procedimiento que se dio ahora banaliza la democracia participativa. ¿Por qué? Porque la democracia participativa tiene que tener resultados inmediatos. Si se pregunta a la gente, es para que participe en algo inmediato. Pero preguntas como si se debe enjuiciar a los presidentes o lo que acabó haciendo la Suprema Corte, no lleva a nada. Incluso abre un procedimiento completamente distinto. Entonces, a mí me parece que viendo cómo estuvo el resultado, pues lo ideal sería que ahora alguien, los promotores o un grupo como el MCM o los que pudiéramos participar, elaboramos un expediente para exigirle a la Fiscalía que investigue a esos presidentes. Desde luego necesitamos la ayuda de algunos constitucionalistas, algunos abogados, etcétera, para que nos digan cómo podemos lograr que nuestro expediente no nos lo rechacen de entrada en la Fiscalía y se vea obligado a investigar. Porque si no, no va a tener resultado. En verdad, la pregunta no tiene nada que ver, no tiene ningún resultado inmediato, ninguna aplicación como la tiene. Y miren,
Yo, la verdad, con toda franqueza, yo creo que el INE hizo lo que tenía que hacer. El problema fue la pregunta, pero además es un ejercicio inédito a nivel nacional, pero en otros lugares ha habido consultas y son de otro nivel. No, es un ejercicio de este tipo, es un error, incluso de estrategia política, compararlo con unas elecciones. ¿Por qué? Porque resulta que para una elección, si ustedes revisan las elecciones, o sea, quienes hablan, por cierto, los 30 millones, y yo les he contestado que están banalizando la democracia participativa, ¿sí? El INE tuvo alrededor de 10,000 millones de pesos para promover la elección pasada. Además, los partidos, además del dinero que les dieron a los partidos pudieron obtener dinero. Y además, en muchos estados de la República, hubo dinero para campañas locales. Entonces, nada tiene que ver, absolutamente nada, tiene que ver lo que se gastó en la elección federal con lo que se gastó ahora en la campaña, en la consulta. Ese es un error. Y además, primera, porque entonces los partidos se organizan a nivel distrital, a nivel municipio y a nivel federal para ganar la elección. Aquí no había una organización de los partidos, alguien reclama que porque Morena solo generó organización en un municipio. Hubiese sido insuficiente, compañeros. Porque si usted revisa, en las elecciones no es solo un partido el que organiza un grupo en su distrito o en su municipio y hace una campaña. Me parece que es parte de la inexperiencia que tenemos, ¿no? En este tipo de procedimientos. Tenemos que valorarlo, me parece completamente que de manera distinta, ni el dinero, la gente, la organización y el número de casillas. Y si comparamos, que alguien ya lo ha hecho, el número de spot que hubo para la consulta con el número de spot que hay no solo de parte del INE, sino de cada uno de los partidos, tampoco tiene que ver. Entonces me parece que el famoso fracaso debería analizarse de otra manera. Ahora bien, además, por ejemplo, yo lo digo porque yo he participado en un par de ejercicios de democracia participativa, ¿no? Yo vivo aquí en la Ciudad de México, en la zona de la Roma Condesa, y en el 2015, en diciembre de 2016, hubo una consulta sobre parquímetros en 5 colonias de esa zona. Por cuestiones de votación y de representantes a nivel vecinal, se divide en 9. Y en cada uno de estos ámbitos territoriales solo pusieron una casilla en una zona que tiene alrededor solo hubo 9 casillas en una zona donde hay alrededor de 80 casillas. Y entonces, nosotros ganamos la consulta y nos hicieron un chanchullo y la interpretación que le dieron es que instalaron parquímetros donde en los ámbitos que ganó el sí, y donde ganamos los no instalaron, pero ahí jugaron chueco, porque si hubiera ganado el sí en todo, ahí sí hubieran instalado parquímetros, ¿no? 3, en 2015 promovimos la consulta sobre el corredor Chapultepec. Y ahí sí nos tocó estar nosotros fuimos los que obligamos a Mancera a que convocara a la consulta. Y convocan a una consulta a nivel municipio, en ese tiempo eran delegaciones aquí, y en una zona donde hay alrededor de 300 casillas, se instalaron 32 casillas. Y nosotros sí hicimos una proyección de votación. Y lo que hicimos fue calcular cuánta gente vota en consultas ciudadanas. Porque si calculábamos cuánta gente vota en elecciones, no teníamos capacidad. Porque también vimos el número de casillas que iba a haber
en total. Se instalaron 32, cuando regularmente se instalan más de 300. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos ese cálculo, calculamos que necesitábamos entre 20 y 25 mil votos necesitábamos que votaran alrededor de entre 20 y 25 mil personas para ganar. Ganamos 2-1 votos y votaron casi 22 mil personas. ¿Por qué? Porque no calculamos con base en las elecciones. Si hubiésemos calculado con base en las elecciones la votación, pues la perdemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero. Entonces, a mí me parece, compañeros, me parece que es injusto plantear que es un fracaso que haya votado, ¿sí? Cuando yo revisando los resultados de consultas aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Votó en la Ciudad de México más o menos el promedio, la más alta votación que se vota aquí en la Ciudad de México en consultas ciudadanas. Ya sé que organiza el gobierno como el presupuesto participativo, o ya que organicemos los ciudadanos. ¿Sí? Vota 10, 12%, aquí votó 10%. Les comento, en consultas en las que hay solo presupuesto participativo, donde convoca el gobierno y solo se vota eso, el promedio es entre 4 y 8%. Es distinta la votación, compañeros. Los involucrados son distintos, los temas. Si los temas no le llegan a la gente, no participa la gente. Y menos con preguntas como esta, y menos llamando a meter a la cárcel, a enjuiciar a presidentes cuando la pregunta no refleja eso. No. A mí me parece que en ese sentido el gobierno, Morena y todos los que promovieron esa parte de que había que enjuiciar cuando la pregunta no era eso, porque ahora vámonos. Ok, ahora los que organizaron, yo llamo a los que organizaron, los que promovieron, etcétera. Órale, vamos activistas, hacemos las actividades, cumplámosle a la gente que votó. Vamos a decirle que esto sí va a tener resultados. Vamos a trabajar y meter la demanda porque AMLO no lo va a hacer. Con toda franqueza, entiendo que está alguien de los promotores aquí, tampoco creo que lo vayan a hacer. Entonces, le vamos a fallar a la gente y la gente ya no va a creer en esos instrumentos de democracia participativa. No lo va a creer. Entonces, compañeras y compañeros, a mí me parece, yo sostengo, que los resultados son acordes con las experiencias que hay en México sobre este tipo de ejercicios. El porcentaje es en este tipo de ejercicios. No, es un error, es injusto exigirle 30 millones de votos. A mí me parece hasta demagogia y de parte de la izquierda me parece jugarle del otro lado, ¿sí? Agarrar y decir, ¿dónde están los 30 millones? Porque, a ver, no sé si sepan, y a los que afirman los famosos 30 millones, hoy no estaba la elección de AMLO, pero en el 2018, por los diputados federales, votó el 24%. Votaron 24 millones de personas. La diferencia entre uno y el otro es el 20%. Entonces, no me vengan con cuentos de que esperaban 30 millones. Eso es demagogia y mala leche de parte de la izquierda o de la parte que nos reivindicamos democráticos. Eso es demagogia, ¿sí? En la misma elección, AMLO tiene 30 y los otros tienen 24, y ahora que es una elección, y hace un mes y medio, ¿sí? Que fue la elección federal, ¿sí? Hubo 20 millones de votos para Morena. Y ahora dicen que le reclaman que en la consulta no hubo 30 millones. Por favor, compañeros, seamos serios. ¿Sí? Entonces, a mí me parece, insisto, fue lo que pasó ahora desde la pregunta, cómo lo manejó AMLO, etcétera, fue un profundo banalizar, desprecio por la democracia participativa, y me parece que todavía hay forma de salvarla. Que la gente diga que votar en este tipo de ejercicios vale la pena, vayamos, armamos un grupo, etcétera, busquemos cómo obligamos a la fiscalía a que investigue a estos cabrones. ¿Sí? Y no dejemos en el espacio de la democracia, si les investigo o no, aventemos la bolita a la fiscalía, y si los exonera la fiscalía, que asuma su responsabilidad la fiscalía. Pero no un ejercicio
de un procedimiento, un mecanismo de la democracia representativa, como es la consulta popular. Sí, yo la verdad, yo desarrollo la transformación del país, yo lo veo complicado, sí, yo sí creo que la democracia participativa, si hiciera como se debe hacer, la gente participaría y sí ayudaría a la transformación del país, pero esto no ayuda. Pues yo creo que todavía queda pendiente algo. Pongámonos de acuerdo para ver cómo metemos la demanda ante la fiscalía y que la fiscalía investigue. Porque si no, la verdad, a la gente podemos hablar de democracia o lo que fuera y ya. Y la otra parte, yo no creo que sea netamente una cultura priista esta cuestión de lo que hizo los funcionarios de casilla de Veracruz a los que grabaron. Yo lo he visto en la izquierda desde que estaba en el PMS. Yo lo he visto. Y lo he visto de gente, sí, lo he visto de gente que yo sabía que estuvieran en la guerrilla. Entonces no es una cultura priista, es una cultura antidemocrática, ¿sí? que cruza todo. Entonces no nos limpiemos diciendo que es una cultura priista, no, la hay como compañeros y no los criticamos, no los denunciamos, y yo sí creo que esa parte hay que hacerla, porque si no, pues, ¿dónde está la congruencia? Y ya para terminar, yo insisto, lo dije la vez pasada, se lo dije a Jarón, hay que hacer hoy hay que demandar, ponerse de acuerdo, trabajar y demandar ante la fiscalía que siga a estos cabrones, que siga, vamos a ponernos de acuerdo cómo, pero hay que hacerlo. Esa es una. Y la otra, en verdad, podrán decir lo que quieran, fue una forma muy burda, ¿sí?, de un desprecio de AMLO hacia la democracia participativa, ¿sí?, de banalizar los mecanismos de la democracia participativa. Por cierto, y la cantidad de votos, la cantidad de firmas para lograrlo, revisen la Constitución de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela, y se necesita un mínimo de firmas para que se haga una consulta a nivel nacional y a nivel local. Pero además, para que proceda, se necesita un mínimo de votos, y me parece que está bien. Si no, les voy a comentar, en el caso de la Ciudad de México, en la Constitución, en la Constituyente, cuando se planteó la revocación del mandato, decían, sobre todo lo decían gente de izquierda, decían, es que los militantes de izquierda reclamaban que la firma para la cantidad de votos para la revocación de mandato bastaba con que se pusiera la revocación y se aceptara quien ganara. Y entonces desde luego hubo constituyentes que tienen experiencia, etcétera, que agarraron y les dijeron, a ver, espérame. Si la izquierda, y retomando la ofensiva de la derecha, las ofensivas de la derecha que había en Sudamérica, si la izquierda, ¿sí?, perdiera en la revocación de mandato por 1,000 votos, pero solo votara el 10% del listado nominal, está planteando que se vaya en una campaña en la que pueden ganar los medios y la derecha. Entonces, mínimo, hay quien decía, mínimo que para que fuera vinculatoria la revocación de mandato, debía de votar la misma cantidad de gente del padrón, en porcentaje, que votó en la elección. Y ahí sí vale la pena, pero si no, no vale la pena. ¿Por qué? Porque se le está dando instrumentos a la derecha. La derecha tiene los medios de comunicación, tiene recursos. Entonces me parece que lo tenemos que pensar mucho más. Eso es todo, gracias. Gracias, Edgar. Sigue Arturo Mireles. Antes comentar, dentro de los varios chats y algunas presentaciones, se ha mencionado de manera muy intuitiva. La verdad es que hubo una contracampaña también. Particularmente en los últimos días, los medios fueron muy agresivos en contra de la consulta, esto de la ley no se consulta y ese tipo de cosas. En tanto, los partidos estaban impedidos para hacerla. Y se dejó pasar. O sea, hay una lucha política también en torno a la consulta popular
y no lo estamos viendo como correlación de fuerzas. Y ahí tenemos que concluir en la necesidad de lo que está sugiriendo de algún modo la compañera Mónica, en conducir un proceso, el proceso general de democratización, mucho más allá. Darle profundidad, y para eso pues, se necesitan planteamientos políticos, pero sobre todo acción de masas. Porque las masas no van a votar. ¿Los culpables son las masas o somos quienes no tuvimos la capacidad de hacer una convocatoria de masas y de dar una batalla en contra de la derecha en esa confrontación? Es un asunto de equilibrios políticos, de hegemonía, ¿sí? Yo creo que lo que dice Edgar, lo que han dicho varios compañeros, podemos irlos redondeando en ese sentido para darle continuidad al proceso político y que podamos derivar en lo que nos propone Gerardo, en luchas concretas, ¿sí? En organizaciones concretas para demandar en temas como esto que también nos proponen, lo de la ley de aguas, la ley minera, que también es una propuesta que coincide con Salvador Salado y Guachi. Arturo Mireles, por favor. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, me escuchan bien. Gracias. Sí. Yo creo que esta consulta, además de las enseñanzas que ya se han mencionado en esta reunión, a mí me parece que nos deja una muy importante. Nos deja la enseñanza de que no sé cómo decirlo. En este caso específico, Morena no supo o no quiso orientar a las masas. ¿Por qué razón? Esa pregunta cantinflesca, les voy a poner un ejemplo. Yo quiero ir a votar, pero para que se meta a la cárcel a Salinas. Si voy a votar a favor de esa pregunta, ¿se va a meter a la cárcel a Salinas? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy a votar? Si yo lo que quiero es que Salinas, fulano y sultano estén en la cárcel, porque desafortunadamente no tenemos penas más serias, más graves. Bueno, te perdido que estén en la cárcel. Pero de esa pregunta no se desprende que si voy a votar, esos tipos van a ir a la cárcel. Entonces, ¿por qué voy a ir a perder mi tiempo? No hay que despreciar a las masas, compañero. No hay que pensar que las masas no piensan políticamente. Con esa pregunta, decirle a las masas que se quiere meter a la cárcel a esos presidentes es engañar a las masas. Es partir del supuesto de que las masas son tontas, de que las masas no piensan. Quien redactó la pregunta partió de ese supuesto. Y por eso una de las lecciones de esta consulta es que las masas sí piensan. Un poco, al cabo en estos tiempos se valen muchas cosas, muchos lenguajes. Las masas no se dejaron hacer pendejas. Si las masas, si los 18 millones de masas hubieran ido a votar creyendo que con eso se iba a meter a la cárcel a esos presidentes, hubieran actuado como unas masas pendejas, porque no los iban a meter a la cárcel. Y las masas se dieron cuenta
y no fueron. ¿Quiere decir que los que fuimos a votar nos dejamos de hacer pendejos? Yo no quiero decir eso. Yo, para contestar esa pregunta, les recuerdo lo que dice la resolución del Movimiento Comunista Mexicano sobre por qué las masas votaron por López Obrador en el 2018. Porque sintieron que iban contra el neoliberalismo, no porque López Obrador se los haya dicho, ni porque se los haya prometido, sino que no. Hartos de neoliberalismo, dijeron, a ver si con este sí acabamos con el liberalismo. Fue un sentir. Y los que fuimos a votar, pues sentimos que era necesario no dejar colgado de la brocha a López Obrador. Si ustedes se fijan, compañeros, en la mayor parte del país, los principales promotores del voto del 2 de agosto, del voto de la consulta, fueron los militantes de izquierda, sea comunistas, sea del PPS, sean de los múltiples organismos de izquierda que están trabajando con Morena. Fueron los más activos, no fueron los de Morena. Entonces, eso también nos indica que efectivamente los compañeros que trabajaron tanto por eso, pues no querían dejar en el ridículo, que López Obrador quedara en el ridículo, pero nada más. Sabían los que promovieron activamente la consulta, los que se desvelaron promoviendo la consulta, sabían que con esa pregunta ningún presidente iba a dar a la cárcel, iba a ir a dar a la cárcel. Lo sabían perfectamente bien. Pero no querían correr el riesgo de que López Obrador quedara en ridículo. Por eso se votó por él. Entonces, yo digo, compañeros, las masas sí piensan políticamente. Las masas no se dejan hacer tontas. Nos lo demostraron. Las masas requieren orientación política. Piden orientación política. Hay una vieja costumbre en México, en todo el país, de decir que esto no va a cambiar hasta que no aparezca un buen líder. Un poco eso se sintió en el 2018, a este líder que necesitamos. Pero eso tiene muchas implicaciones, entre otras, que cuando se dice necesitamos que haya un buen líder, se dice necesitamos quien nos oriente adecuadamente. Eso es lo que se dice en el fondo cuando se dice necesitamos un buen líder. Y la inmensa mayoría de los electores piden un buen líder para definirse por un cambio radical. Pero quiere decir que padecen de hijismo, que quieren el padre que todo le resuelva. No, no. Lo que quiere decir es que quieren una buena orientación política. Y han mostrado en la elección pasada que saben discernir entre una buena orientación política y una pésima orientación política. En esta elección no había buena orientación política. Yo creo que la cantidad de mexicanos que queremos que Salinas, que Calderón, que Peña, todos esos tipos estén en la cárcel, superamos con mucho los 6 o 7 millones. Somos muchos.
Pero con esa pregunta no los íbamos a meter a la cárcel. ¿A qué voy? ¿A qué voy a buscar una casilla que quién sabe dónde esté? ¿Verdad? Entonces, resumiendo, las masas sí saben distinguir entre una buena y una mala orientación política. 2, las masas sí piden una buena orientación política. Y 3, a mí me parece que no hay que perder la brújula, no hay que... Yo creo que hay que darle vuelta a la página. Los temas de la consulta fallida hay que dejarlos por la paz. Y vámonos a lo que sigue, compañeros. Para lo cual solamente tenemos 3 años. Olvidémonos de eso y vámonos a lo principal, para lo que las masas quieren, una buena orientación política. Es todo, compañeros. Gracias, Arturo. Compañeros, nos quedan 6 minutos para las 8. Regularmente cerramos nuestro programa a esta hora, a las 8 de la noche. La idea es que vayamos tomando las conclusiones. Hay una cantidad importante de propuestas. Va a ser largo y difícil sintetizarlas porque algunas son hasta contradictorias, ¿eh? Pero creo que más bien lo haremos en el machetito. Destaca la propuesta, las últimas sobre todo anotadas en el chat por la compañera Mónica Soto Elízaga, que plantea una organización nacional de masas, ya algo más profundo, en lo cual durante varios de estos eventos y otros hemos estado coincidiendo, y creo que también tiene cierto sentido de coincidencia o de compatibilidad con lo que están haciendo en el llamamiento del tribunal, que se establecerá el próximo domingo. Habría que ver. Pero también esto de dejar pendientes lo de la consulta, pues en el fondo lo que está es la demanda de justicia y de verdad. Eso creo que no puede quedar pendiente porque representa la ruptura con el neoliberalismo. ¿Sí? Eso habría que ver cómo lo interpretamos, cómo lo trabajamos. No es la consulta en sí misma, sino lo que está detrás. Lo que sí movió a algunos, a esos 7 a los que fuimos a participar, que yo no creo que hayamos sido todos por mensos, ¿no? Marco Antonio Cedeño está solicitando. Por favor, Cedeño, abre tu micrófono. Ahí está. Ahí está. Yo creo que la única conclusión válida que podemos sacar de este acercamiento a un balance serio es que tenemos que seguir discutiendo y mucho más a fondo de lo que hemos hecho hoy. En primer lugar, tenemos que discutir sobre el concepto de democracia que está en la Constitución, el concepto de democracia que tenemos los comunistas como un proyecto, y este concepto de la democracia participativa. En la Constitución hay un espíritu democrático de democracia directa planteado por los Flores Magón, planteado por Zapata, incluso entre todas sus demandas. Se desprende el concepto de democracia directa. Lo que está en juego hoy es el concepto de democracia directa o democracia indirecta, que la socialdemocracia plantea a completar la democracia indirecta con este concepto de democracia participativa. Los comunistas tenemos que discutir mucho
sobre esta cuestión. Es un aspecto que tenemos que discutir a fondo. Pero otro aspecto que tenemos que discutir más a fondo es ¿de dónde sale la consulta? De una demanda de unos jóvenes porque se realice una consulta para que los mexicanos decidan si quieren que se sancione a los expresidentes. Esa fue la demanda que los jóvenes plantearon en su pregunta para reclamar la consulta. Que le cambiaron el sentido, que actuó la derecha, que actuó el INE en contra de esa demanda, es una cuestión muy diferente. Es algo que, por lógica formal, nosotros debíamos haber esperado siempre. La derecha y sus personeros iban a hacerlo. Pero ahora bien, el resultado de la votación en la consulta, en mucho, tiene de votos de gente que quería que los expresidentes se fueran a la cárcel. Nosotros acá, los que estamos acá discutiendo, teníamos un poco de claridad, y eso no siempre todos, ni mucha claridad, en que este ejercicio lo que nos iba a llevar era a sopesar si es que éramos capaces de movilizar a la gente por un proyecto de política más a fondo, por cambiar el concepto de política en ese país, por cambiar la tradición política que el PRI nos ha impuesto. Ese era un aspecto de los que nosotros generábamos como expectativa para nuestro llamar a la consulta. Pero también estábamos en el apoyo a la gente que realmente, sí, por lo menos mucho más que nosotros, querían sancionar a los expresidentes. Y repito, muchos votos de los 7 millones, mucha gente votó porque quería llevar a la cárcel a los expresidentes. Eso nos tiene que dar una lección. ¿Hacia dónde canalizamos este espíritu que tienen las gentes que fueron a votar? Hay que darle una alternativa. No podemos decir, fracasamos y con el fracaso nos quedamos. No. Pero tampoco podemos decir, fue un triunfo. Porque esa gente que votó porque se fueran a la cárcel los expresidentes, se van a ver frustrados, van a ver que los engañamos con esta idea del triunfo. Yo creo que lo que tenemos que hacer, darle cuerpo a esa votación, darle continuidad, darle proyecto de desarrollo, con lo que planteaba la compañera Mónica, hacer un movimiento nacional, un movimiento social nacional democrático, donde todas las izquierdas participemos, pero donde también la gente democrática de este país participe bajo esa orientación, bajo esa idea, bajo ese proyecto de que el pueblo de México vaya transformando poco a poco, con consultas o con votos directos, a este país, transformarlo en un proyecto realmente democrático. Y repito, tenemos que discutir entonces cuál debe ser ese proyecto democrático. Nada más. Gracias. A ver, entonces recogemos las propuestas. El video estará subido, supongo, en la madrugada, ya tendremos procesado para difundirlo y que ustedes puedan consultar lo dicho por todos el día de mañana. Si no hay más, le pediría al camarada Gerardo Pérez el cierre de esta edición del programa Diálogos de la Izquierda Puebla para hacer la siguiente convocatoria también. Gerardo, si nos haces favor. Gracias. Buenas noches. Y antes de cerrar
algunas consideraciones. Hasta dónde también tenemos una visión de democracia ligada a las ciudades o a la urbe. Y no estamos volteando a las formas de participación comunitaria en muchas comunidades en donde está dando la defensa del territorio, el agua y demás. Y ya lo dijo también un compañero hace rato, es en algunas ciudades, en colonias, en juntas auxiliares, donde esto se está dando. Y esto nos pone ante la disyuntiva de que no hay una sola democracia, no es solamente la democracia delegativa. En el terreno de la democracia participativa nos falta muchísimo. Y yo más bien los invito a todos que nos involucremos, más allá de hacer documentos, que de la izquierda tiene mucha experiencia, es involucrarnos en estos procesos y ir participando con la gente. Vuelvo a repetir el ensayo que se hizo en las comunidades mayas o el ejercicio que se ha hecho acá en la zona de Ixtapopo con comunidades náhuatl, valen mucho en términos del ejercicio de democracia participativa y no tanto delegativa. Quedan abiertas muchísimas cosas en esta discusión desde la pregunta y demás. Y nada más, quizá por deformación, cuando Arturo habla de masas, me trae mucho a la idea de lo que mencionaba Elías Canetti. La seguimos viendo como masa, como algo amorfo, informe, sin organización. Sé que puede causar discusión, pero esta es la concepción que todavía tenemos, o también a trasmano el Mesías, el líder, el que puede resolver. Creo que esto también debemos de dejarlo atrás y tiene que ver con la próxima mesa, con la idea de la próxima mesa, pero algo que ya está a la vuelta de la esquina. El 9 de agosto es el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas y el 13 de agosto se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Desde una posición de izquierda habría que valorar hasta dónde seguimos funcionando como entes colonizados ideológica y políticamente, aun cuando nos llamemos de izquierda y no volteamos a ver a ese México profundo que es el que está dando la lucha y que está convirtiendo en paradigma civilizatorio a nivel mundial. Por lo menos en América Latina desde hace tiempo se ha considerado como el continente de la esperanza. En ese sentido queremos hacerle una invitación para el próximo viernes a las 6 de la tarde en Diálogos de la Izquierda, que vamos a llevar una mesa que se llama la 4T y los pueblos indígenas. Va a estar muy probablemente, o bueno, inicialmente ya me dijo que iba a estar presente un excelente compañero. Si no lo conocemos, por lo menos lo hemos leído en la Jornada Nacional. Abel Barreda, el compañero Abel Barreda, del Centro de Defensa y Derechos Humanos, La Chinola de la Montaña, entre otros compañeros que van a estar presentes. Y la idea es justamente empezar a voltear a ver desde esta perspectiva de izquierda a este México profundo en el marco tanto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas como repensar hoy el Estado-Nación. Un Estado-Nación o una sociedad en donde no solamente hay clases sociales, hay estamentos sociales, que muy bien en un estudio se menciona ya la pigmentocracia desde hace años. Pues buenas noches a todos. No, compañero, un momento.
Cuando yo hablo de masas, me refiero a movimientos de masas, por ejemplo, el de Chile, el del Chile contemporáneo, el del Colombia contemporáneo. Yo creo que ahí no podemos hablar de masas amorfas. Y esos son movimientos de masas, compañeros. En este tiempo, esos son movimientos de masas. Perdona. Y entonces, por favor, no hay que... referirse Elías Canetti sobre el concepto de masas. En dónde se esté dando no importa, es el concepto. Por eso, pero ahí hay un movimiento de masas muy efectivo y hay un movimiento de masas consciente que sabe lo que quiere. Por ejemplo, en Chile hubo un movimiento de masas consciente que sabía lo que quería y obtuvo la convocatoria de la Constitución. Y así por el estilo. En Colombia, compañeros, por favor. No, no hay que agarrar las modas intelectuales solo porque están de moda, compañeros. No, perdón, no es moda intelectual. Es también implica una concepción desde la izquierda. Y esto lo hemos manejado mucho desde la izquierda, hablar sobre las masas. Creo que lo que está dando es la emergencia de los pueblos, no solo en América Latina. Y esto cambia, porque cuando hablas de masas, hablas indirectamente también de vanguardia. Tenemos tema para la siguiente semana, entonces, camaradas. Se va a poner calientito. Ojalá este ánimo, este nivel de enjundia y participación fuese durante todo el programa. Eso es de lo que se trata. No es catarsis, es para llegar a lo profundo. Es para aclarar las paradas, incluso de nuestro lenguaje dentro de la izquierda. Porque seguimos siendo, como dice la camarada Mónica en uno de sus chats, una izquierda patriarcal y arcaica. Yo no puse arcaica. Bueno, no. Eso es una afirmación mía. Si a lo largo de todo el programa se arrebatan la palabra, no vamos a escuchar a nadie. Vamos a hacerlo con orden, pero con buenos argumentos entonces. Nos esperamos para la siguiente semana. Estaremos enviando la ID y la contraseña con el cartelito correspondiente. Y les agradecemos a todos y a todas y a todes su participación. Y un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta luego, camaradas. Cuídense, cuídense. Geraldino, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.